Pues en las 2 últimas semanas comentábamos sobre aquella mujer que fue llevada ante Jesús, ¿os acordáis, no? Y que al final recibió y disfrutó del pleno perdón de todo su ser, de toda su vida, un perdón dado por Jesucristo. En esa ocasión el dicho de Cristo que más nos llamó la atención, os vais a acordar, fue cuando le dijo Jesús a esta mujer: ¿dónde están los que te acusan y condenan? Y luego completa diciendo: tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. El énfasis ha sido claramente el del perdón de nuestros pecados, o el perdón de nuestro ser, de todo nuestro ser, de toda nuestra vida que está apartada de Dios, ¿no? El tema fue la salvación eterna que Cristo nos da. Y hoy nos vemos ante otra mujer en situación diferente de la anterior y que escucha también de Jesús las benditas palabras que tenemos en Marcos capítulo 5, 34, hija, tu fe te ha sanado. Pero entendamos mejor lo que estaba pasando, ¿no? Conforme el texto de Marcos. Os vais a acordar de la historia, vamos a resumir un poquito. En primer lugar, observamos que hay dos historias, la verdad son dos historias, una dentro de la otra, y que inevitablemente guardan un profundo paralelo entre ellas, no entre ambas. Cristo estaba en Capernaum, rodeado de una gran multitud, cuando uno de los ancianos de la sinagoga de Capernaum, y Capernaum era una ciudad importante del norte de Galilea, era una ciudad de mucho comercio y era fronteriza, por ahí pasaba mucha mercancía, era una ciudad importante, grande, como una especie de capital de la provincia, ¿no? Así que el jefe de la sinagoga, uno de los jefes, uno de los ancianos, se supone era una persona conocida, respetada en la sinagoga y en toda la comunidad, en toda la ciudad. Jairo se llamaba. Jairo vio a Jesús, se arrojó a sus pies y suplicó con insistencia que sanara a su hijita de 12 años, que estaba enferma y se estaba muriendo. Una situación muy difícil para Jairo y para la familia de Jairo, ¿no? Y muy difícil porque él como judío ejemplar, anciano de una sinagoga, se arroja a los pies de un Mesías, de alguien que es popular, pero que estaba en conflicto también con fariseos y con sinagogas y todo. Él se pone en una situación complicada por amor a su hija pequeña. En ese momento se interrumpe la historia y se cuenta otra, ¿no? En la narración se interrumpe la historia en ese punto de cuando Jairo se echa a los pies de Jesús y le pide por la vida de su hija, se interrumpe la historia y se cuenta otra, la historia de la mujer hemorrágica. Una mujer que sufría de hemorragia por 12 años, ya hacía 12 años que sufría de ese problema. La exacta edad de la hija de Jairo, 12 años. Una mujer que debido a esa enfermedad no podía participar de la vida religiosa de los judíos porque la consideraban espiritualmente impura. Al contrario de la hija de uno de los ancianos del consejo de la sinagoga, que no estaba impura, pero estaba enferma y se moría. La mujer que sufrió 12 años a manos de varios médicos, gastando lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, incluso iba de mal en peor, dice el texto, al contrario de la hija de Jairo, que parece que se había enfermado en aquellos días y que estaba a punto de morirse. Ella no, ella ya venía arrastrando esta enfermedad, ese problema, por 12 años. Una mujer que por considerarse religiosamente impura, no podía acercarse a ninguna persona, no podía tocar a ninguna persona, sobre todo si fueran hombres.
no podía tocar a los hombres de su familia, no podía abrazar a sus hijos, no podía tocar a nadie. Sobre todo, no podía tocar a un maestro de la ley, como Cristo. Al contrario de Jairo, que pudo públicamente arrojarse a los pies de Jesús, abrazar sus pies y suplicarle por la vida de su hija. Pero esta mujer que por haber interrumpido a Cristo mientras iba a sanar a una niña enferma, lo retrasa en ese camino y se muere la niña. Qué complicado, qué situación. Por su culpa, muchos podrían decir, por su egoísmo de querer que Cristo la sanara, se muere una niña de 12 años. Qué complicada la situación. Sin embargo, oculta por la gran cantidad de gente que apretujaba a Cristo, tocó disimuladamente su ropa. Se acercó como pudo y de forma muy disimulada le toca, no sé, con la punta del dedo, con la mano, le toca en su ropa. Y sintió como instantáneamente cesaba su hemorragia y se dio cuenta de que se había quedado libre de su aflicción. Y la palabra que escribe el texto es la palabra aflicción. Se quedó libre de su aflicción. En ese momento posiblemente pensara que podría irse, también disimuladamente. Ya estaba sanada, nadie la ha visto tocar como persona impura, religiosamente hablando, a un maestro de la ley. Entonces podía apartarse poco a poco y disimuladamente irse a su casa y quizás el próximo día se presenta ante los sacerdotes para que confirmen que estaba sanada y que pudiera volver a la vida social normal de una persona del pueblo, ¿no? Eso era lo que posiblemente pensara hacer ella, pero Cristo detiene todo. Todo el cortejo que iba con él se detiene porque se había dado cuenta de que de él había salido poder. Y se pone a buscar quién le había tocado la ropa. Curioso, ¿no? Una actitud que produjo cierta gracia a los discípulos porque había muchísima gente apretujándole. Multitud de gente, ¿sabes? Apretujándole. La mujer lo hizo por fe, mientras Jairo, por su autoridad como anciano o jefe de una sinagoga importante de la provincia de Galilea, aunque Cristo ejerció misericordia con ambos. Pero hablemos de la fe de esa mujer en primer lugar, puesto que Cristo justo le dijo que había sido sanada por su fe, ¿no? Tu fe te ha sanado. ¿No es eso que dice? Hija, tu fe te ha sanado. ¿A qué clase de fe se refiere Cristo? ¿Qué clase de fe ve Cristo en la vida de esa mujer? Hoy cuando hablamos de fe es muy común confundirse la fe con algunos de los sentimientos humanos, ¿no? Como si la fe fuera algo especial y fuerte que sentimos dentro. Una especie de superconfianza de que Dios va a cumplir mis sueños o mis intereses personales. También se suele confundir la fe con el pensamiento positivo de que al final todo saldrá bien. Pero al leer el Nuevo Testamento, nos preguntamos, ¿serían estos sentimientos verdaderamente la fe en Cristo? Al decirle a la mujer, tu fe te ha sanado, Cristo nos abre la posibilidad de mirar su vida de fe y descubrir elementos que forman esa fe cristiana, que estaban presentes en esa mujer y que tienen que, por supuesto, estar presentes también en nosotros. Por ejemplo, si seguimos la secuencia de las acciones de la mujer en relación con Cristo, quien en última análisis es el dador de la fe, ¿no? Ella se acerca al único que le puede
dar la fe. Pues si seguimos estas acciones de la mujer, nos encontramos con algunos verbos muy importantes. Dice el texto que ella escuchó hablar de Jesús. Y la fe viene, ya nos decía el apóstol Pablo, viene por el oír la palabra de Dios. Ya nos decía Pablo. Ella empezó por escuchar hablar de Jesús. Luego, en segundo lugar, ¿qué hizo ella? Se acercó por detrás entre la gente y tercero, tocó su manto. Al acercarse y tocarle, estas acciones se derivaron del concepto correcto que le infundió la fe en su propia mente, ¿no? Porque dice el texto que ella se acercó y le tocó la ropa porque pensaba, y esa es la palabra que pone el texto, porque ella pensaba, si logro tocar su ropa, quedaré sana. Era lo que estaba en su pensamiento, ¿no? Era lo que tenía en su mente. Dice el texto, porque ella pensaba. ¿Y qué es lo que pensaba? Si logro tocar su ropa, quedaré sana. Al pensar y considerar desde los fundamentos de la Biblia Sagrada o de la Palabra de Dios, pues este pensar es lo único que fornece condiciones para que entendamos la propia fe. Tenemos que pensar la fe, no simplemente sentir la fe, la tenemos que comprender. Pensar la fe, considerar la fe desde los fundamentos de la Escritura Sagrada es lo único que fortalece nuestras actitudes de fe. ¿Por qué podemos dar pasos de fe en la vida? Porque entendemos qué es la fe, no porque sentimos algo, sino que porque entendemos, porque pensamos y consideramos qué podemos hacer desde la fe que tenemos en Cristo, qué podemos hacer desde los principios y fundamentos de la palabra de Dios que fortalece nuestra fe. Es lo único que nos permite tener un conjunto de conceptos correctos desde la perspectiva de la palabra de Dios o desde la perspectiva del propio Dios. Y eso es fe, eso es fe. Además, luego, cuando Cristo la buscaba entre la multitud, dice el texto que sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo. Esa fue una otra actitud de la mujer por fe. Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, que Cristo sabía lo que había ocurrido, no salió corriendo, no huyó, al contrario, se acercó temblando de miedo. Otra vez nos encontramos con el saber, sabiendo lo que le había sucedido, con el saber, con ese cuerpo de conocimiento de la palabra de Dios que se va formando y transformando dentro de nuestras mentes, dentro de nuestros corazones. Lo importante es que ese conocimiento le permitió acercarse a Cristo y no apartarse de Él, acercarse a Cristo. Temblaba de miedo, pero se acercó, aún con sus temores. Claro que tenía temores. Tenía un certificado, ¿no?, sellado por la sinagoga diciendo, eres impura, no puedes acercarte a nadie, ¿no? Si la pillaban acercándose a alguien, pues se le complicaría la vida tremendamente, ¿no? Claro que estaba temblando de miedo. La fe no le quitó el miedo del cuerpo, ¿no? Porque ella tenía conciencia de toda la situación. La fe, eso sí, le permitió dar un paso más allá de lo común de la vida y se acercó. Su fe compartía espacio en su corazón con ese miedo que le hacía temblar. Y eso es posible, os pregunto. Es posible que en el mismo corazón tengamos fe y miedo.
Parece que sí. Aquí dice el texto que fue así lo que le pasó a ella. Temblaba de miedo, pero se acercó. Vemos que la fe y el miedo pueden convivir en una persona, al igual que la fe y la duda también pueden convivir en una persona. Tenemos todos fe en Cristo, que sí, sí, ¿no? Pero tenemos dudas. Yo tengo un montón de dudas. Y sé que también eso pasa con vosotros, con todos nosotros. Incluso que la fe y la falta de fe pueden también convivir en la misma persona. Me impresiona tremendamente la historia del padre de un muchacho endemoniado, que también está en el Evangelio de Marcos, ahí por el capítulo 9, que le dijo a Cristo, sí creo, Señor, ayúdame en mi falta de fe. Cuando Cristo le pregunta, ¿crees que puedo sanar a tu hijo que está endemoniado? Y él dice, sí, Señor, yo creo, ayúdame en mi falta de fe. Si tomamos esa expresión del padre, de ese muchacho, vemos que hay una especie de mezcla de fe y miedo, de fe y falta de fe y duda, ¿no? De creer y no creer. ¿Podemos vivir con eso? ¿Podemos trabajar eso? Sí. ¿Cómo? Solo hay una plataforma desde la que podemos entender estas dimensiones de nuestra fe, o sea, de una fe dada por Dios, por tanto, digamos, una fe divina puesta en un corazón humano. Porque la fe divina, la fe salvadora, no está puesta en los corazones de los ángeles, sino que en los corazones de gente como tú y yo, totalmente humanos, fallidos y llenos de problemas, de dudas, de tantas cosas. Pero es ahí donde se deposita la fe, es ahí donde el Espíritu Santo pone la fe y donde el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Con esa mezcla de fe y miedo, se arrojó a los pies de Jesús, la mujer. No como al principio lo hizo Jairo, que también se arrojó a los pies para suplicar por su hija. Ella ya no tenía nada más que pedir, al contrario de Jairo. Jairo se echa totalmente al suelo, abraza los pies de Jesús y pide por su hija enferma. Ahora ella no tiene nada que pedir, lo único que necesitaba era estar sanada, y ya lo estaba. Pero ella se arroja a los pies de Jesús solo para agradecer y adorar. Y esa es, sin duda, una fuerte actitud y expresión de fe, la adoración. Y en esa actitud de fe y adoración, dice el texto, le confesó toda la verdad. Le confesó toda la verdad públicamente, ante todos los que estaban ahí apretujando a Jesús mientras iban a la casa de Jairo a ver a la niña. Le dijo, Señor, yo soy esta persona. Señor, esto me pasaba. Señor, yo soy así. Señor, yo tenía miedo. Señor, yo no podía acercarme, no podía tocar, pero lo hice, desobedeciendo una ley. Señor, pero ahora estoy sanada. Y Señor, solo puedo agradecerte. Lo confesó toda la verdad. Ante Cristo por la fe nos confesamos enteramente. No solo confesamos, perdona que he pensado mal de una persona, perdona que le dije algo que no debía a fulano, perdona las cosas que hacemos. Cristo no nos perdona únicamente actitudes, perdona el ser, lo que somos, la persona, ¿no? Él nos perdona por completo, así que nos confesamos también por completo, enteramente. Confesamos todo nuestro ser y no solo nuestras malas acciones. La confesión de quiénes somos ante Dios solo es posible por esa genuina fe que Cristo nos otorga.
La respuesta inmediata de Cristo nos toca profundamente, al menos digo de mí mismo, ¿no? Me toca profundamente. Empieza llamándola, la primera palabra, empieza llamándola hija. En contraste con la hija de Jairo, que también era hija. Pero aquí Jairo se acerca y dice, Señor, mi hija, mi hijita, ¿no? Es como muy cariñoso. Y aquí Jesús le dice a esta mujer, hija. Hay que reconocer que en algunos contextos de los evangelios, la palabra hija se usa, pero no con ese sentido. Se usa, por ejemplo, cuando Jesús se refiere a las hijas de Jerusalén, ¿no? En situaciones, en contextos así. Sin embargo, este versículo y esta palabra hija en Marcos 5:34 es el único caso en todos los evangelios en que Jesús llama hija o hijo a alguna persona. No hay dos casos en los evangelios, solo hay un caso. Y estamos con este caso abierto entre nosotros, ¿no? En nuestras manos. Y lo hace como una forma amistosa y cariñosa que la tranquiliza totalmente tras la tensión y el miedo que acabara de vivir. La llama hija para incluirla nuevamente en la sociedad de Israel, para que todo se enterara de que de la misma manera como ella se confiesa públicamente, él la recibe públicamente. Para que todos se enteraran de que ya no la podían considerar impura por su enfermedad. La llama hija para que encontrara entre sus seguidores una familia de fe, de acogimiento, de respeto. A esta hija le dijo claramente Jesús, tu fe te ha sanado. Al igual que también le dijo al ciego Bartimeo, Marcos capítulo 10, conocemos la historia, ¿no? También le dice a Bartimeo, tu fe te ha sanado. Lo que le sanó no fue su ímpetu de acercarse disimuladamente a Cristo. Tampoco fue su actitud positiva ante la enfermedad. Lo que le sanó no fue tocarle la ropa a Cristo como si su ropa tuviera poderes, ¿no? La tela tuviera poderes. Lo que le sanó fue la fe, o sea, fue su reconocimiento y su convicción personal de que Jesucristo tiene la autoridad divina para sanar. Eso fue lo que le sanó. Reconocer la autoridad divina es una actitud de fe y nos garantiza que Cristo cumplirá su voluntad en nuestras vidas, no siempre la nuestra, pero la suya en nuestras vidas. Y nos garantiza que aceptaremos su voluntad para nuestras vidas, sea en caso de salud, como en cualquier otra situación de la vida. Porque sanar aquí no es una palabra únicamente de la medicina de entonces, es una palabra bastante genérica, que se refería a sanar una enfermedad o sanar una situación complicada, ¿no? Que tengo que resolver con una persona, por ejemplo, una situación tensa. Cuando se resuelve, también se usaba la misma palabra, sanar, ¿no? Sanar. Así que la garantía de Cristo es que nuestra vida seguirá como una vida sanada de ahora en adelante. En otras palabras, la fe en la autoridad y en el poder de Dios es la garantía que recibimos del propio Dios de que aceptaremos su voluntad para con nosotros, sea la que sea. Si su voluntad es salud o es enfermedad, si es riqueza o es pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Si reconocemos la autoridad de Cristo, reconocemos su voluntad para nosotros. En su caso, por esa misma convicción en la autoridad y el poder de Cristo, ella fue sanada.
En muchos otros casos, por esa misma convicción en la autoridad y el poder de Cristo, muchos seguimos con diferentes enfermedades físicas o emocionales, y en ambos casos se mantiene la fe, si estamos sanados o no, se mantiene la fe en el poder de Dios, puesto que en ambos casos el Señor tiene sus propósitos específicos para la vida de cada uno. Y en todos los casos, sean los que sean, los creyentes encuentran la paz y se libran de lo que las aflicciones le causan. Se libran de los azotes de la aflicción. Y ahí vamos a la palabra aflicción. Así es como Cristo se despide de esta mujer. Le dice, vete en paz y queda sana de tu aflicción. No era tanto de una enfermedad física únicamente, sino de todo lo que representaba en su contexto social, familiar, esta enfermedad. Su aflicción era tanto física como social, era también religiosa y familiar. Lo curioso es que esta palabra aflicción también se podría traducir por látigo que azota. Un látigo que azota. Así es como la enfermedad y muchas otras situaciones nos tratan, como si nos azotaran con un látigo. Creo que todos hemos vivido situaciones así y sabemos de lo que quiere Cristo decir, ¿no? Al encontrar la paz de Cristo por la fe, también encontramos el libramiento de estas aflicciones. Sabemos cómo portarnos ante ellas porque conocemos y reconocemos por fe la autoridad y el poder de Cristo. Pero la paz que le ofreció Cristo a esa mujer, que es la misma que nos ofrece a todos nosotros, a todos y cada uno de nosotros, tampoco es un mero sentimiento de tranquilidad y alivio personal, cuando todo nos va de maravilla, ¿no? Yo puedo decir, estoy en paz porque no tengo dolores físicos, no tengo nada que me aflige, que me preocupa, y porque está todo en orden con la familia y vamos viviendo en paz, ¿no? La verdad es que no, es muchísimo más que eso. Paz es reconciliación, ¿no? La palabra paz, de vez en cuando lo digo en la iglesia, en otras ocasiones, hace mucho que no lo digo, ¿no? Es la palabra que se traduce por paz del griego del Nuevo Testamento, es la palabra eirene, de donde nos viene el nombre Irene, ¿no? Irene significa paz. Pues esta palabra eirene es una palabra griega que se traduce por paz o también por reconciliación, ¿no? Hay países en guerra justo en este momento en que aquí estamos. Si se termina la guerra o si hay un acuerdo de una tregua por 2 semanas, un mes para negociaciones, esa tregua es una paz. Si se termina la guerra, lo que hay es una paz. La paz no es tanto un sentimiento de equilibrio personal, también lo es, porque eso viene del Antiguo Testamento, el concepto de shalom, que es la palabra paz en el Antiguo Testamento, que era producir un equilibrio en toda la vida de la persona. Pero como reconciliación, lo que tenemos aquí es que, en primer lugar, nos reconciliamos con Dios. Y esa es la paz más fundamental, es el eje que va a dar sentido a todo lo demás en nuestras vidas, ¿no? Esa paz es, en primer lugar, esa reconciliación, el fin de una enemistad. Reconciliación es cuando éramos enemigos, 2 países enemigos en guerra, cuando termina la guerra, hay una reconciliación, hay pues ya no hay guerra, ya la enemistad se supone que se ha terminado. Es el fin de la enemistad. La primera reconciliación que buscamos es entre uno y Dios, ¿no? Es entre uno y Dios. Porque entre yo y Dios, lo que hay tradicionalmente hablando
es guerra. Cuando el salmista dice, en pecado me concebió mi madre, lo que está diciendo es que yo nací en un estado de vida ya contrario a Dios, enemigo de Dios. La primera reconciliación, cuando Cristo le dijo a la mujer, vete en paz, la primera cosa que le está diciendo es, ahora tu vida está en paz, está reconciliada con el Padre, con Dios. Es como si le dijera, por la fe ahora puedes seguir tu vida reconciliada con Dios. Y así es como podrás sentirte libre de tus muchas aflicciones. Cristo la ha sanado físicamente, pero también la ha sanado social y espiritualmente. Estaba lista ahora para seguir con su vida en familia, en sociedad. Estaba lista para ser restituida a la vida social que le había sido retirada, ¿no? Negada por su enfermedad. Estaba lista también y sobre todo para seguir paso a paso su nueva vida con el Señor, restaurada como hija de Dios, como seguidora de Cristo, como sierva entre otros siervos. También nosotros hemos escuchado y escuchamos cada día la voz de Cristo que nos dice, hija, hijo, tu fe te ha sanado. Además de enfermedades físicas, sufrimos enfermedades emocionales, nos vemos acosados muchas veces por situaciones diversas de la vida, en el ámbito de la familia, del trabajo, yo qué sé, de todo, ¿no? El Señor puede y nos sana de muchas de ellas. De otras nos permite vivir con ellas como un aguijón en la carne, a ejemplo del apóstol Pablo. Si Pablo tuvo que encontrarse con el Señor, llevando por todos sus últimos días este aguijón en la carne, no podemos pensar que somos mejores que Él, ¿no? No podemos pensar que somos mejores que Él, pero siempre y en cualquiera que sea la situación, sea de sanación o de enfermedad, de tener recursos materiales o en su falta, o incluso depresiones o fracasos laborales, o de éxitos, o aún de dificultades en casa o de bonanza familiar, lo que nos guía es la fe que recibimos de Cristo y nada más. Una fe que se expresa en confianza, en adoración y en servicio, que nos permite vivir una vida de reconciliación y de paz con Dios. Así que a lo largo de esta semana os invito a meditar sobre la voz de Cristo que nos dice con amor, hijo, hija, tu fe te ha sanado. Amén.